Estimados hermanos, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Dios les bendiga grandemente. El día de hoy y el de mañana estaremos considerando una lección a la cual he titulado, o dos lecciones las cuales he titulado, Aprendiendo de las águilas. Sucede, hermanos, que algunas veces nosotros los seres humanos les enseñamos a nuestros animales, a nuestras mascotas, ciertas cosas de forma muy particular. Pero sucede a veces que son precisamente los animales quienes nos enseñan grandes cosas a nosotros como seres humanos. Ejemplo de esto mismo lo podemos observar en el libro de los Proverbios. Allí se nos habla sobre 4 animales distintos que tienen 4 enseñanzas también muy variadas. Dice Proverbios capítulo 30, entre los versos 24 al 28. Proverbios 30, 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa sobre la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Y la araña que atrapas con tus manos, y que está en los palacios del rey. Como puede observarse, como puede analizarse, existen varios animales que en dado momento ciertamente nos pueden ofrecer algunas buenas y sobre todo prácticas lecciones. El día de hoy, como les decía, y el día de mañana, estaremos analizando, estaremos observando, estaremos reflexionando sobre aquellas grandes enseñanzas que podemos obtener a través de las águilas. Así que, mis hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. En el libro de Job, y vamos a comenzar con este texto de partida. Libro de Job, capítulo 39, y entre los versos 27 al 28, hablando de las águilas, nos dice lo siguiente, Job 39, 27 al 28. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Este texto tan sencillo, este texto tan claro, este texto bíblico, nos enseña al menos 2 grandes principios. Nos ofrece 2 grandes lecciones acerca de las águilas. El primero, el hábitat en el que el águila se mueve. Déjenme hablarles de lo evidente. Y es que nosotros jamás veremos un águila caminando o corriendo por la superficie de la tierra. Y esto es así porque el hábitat natural de una águila es o son las alturas. Hay muchas aves, hermanos, pero
varias de ellas se mueven sobre la faz de la tierra. Los pollitos, por ejemplo, las gallinas, incluso los patitos. Allí los vemos nadando en las aguas. Pero el hábitat natural de las águilas está en los cielos. El águila fue creada por nuestro Señor para que vuele, para que alcance las cumbres más altas, para que se eleve incluso por encima de los demás animales de esta creación. El águila pertenece al cielo. Y si queremos ver las águilas, necesitamos levantar nuestros ojos para poder encontrarlas. Dice el libro de los Filipenses, en el capítulo 3 y en el verso número 20, este principio que nos enseñan las águilas: nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Mis hermanos, déjenme contarles una historia, déjenme hacerles una ilustración. Se cuenta que en dado momento, un campesino se encontró con un huevo de un águila. Se lo encontró. Y este campesino, sin saberlo, tomó el huevo y lo llevó, aunque le pareció un poco más grande, se lo llevó para su finca y lo puso allí en su gallinero para que lo criara una de las gallinas. Pues cuando el águila nació, aunque parecía como un polluelo más, tenía ciertas diferencias, ¿cierto? Pero el aguilucho comenzó a imitar lo que hacían los demás pollitos. Piaba, ahí raspaba el piso, la tierrita, incluso trataba de aletear como lo hacían los que le rodeaban. Pero a medida que fue creciendo, empezó a verse, empezó a comportarse y empezó a actuar completamente diferente a como lo hacían los pollitos. Entonces, todos en el gallinero lo miraban raro. Las gallinas y los pollos hacían sus comentarios. E incluso el gallo comenzó a preocuparse. Me metieron gato por liebre. Un día, cuando menos lo pensaron, la joven águila dio un brinco y comenzó a volar. Como se había quedado entre las gallinas, iba y venía, causando en todo el gallinero, primero, admiración, sorpresa, impresión, pero luego, ¿qué empezó a despertar? Envidias, rencores, para finalmente tener que alejarse, porque con nadie se podía identificar aquel animal. Finalmente, ya crecida, el águila voló lejos de aquel gallinero para nunca más volver. Y todos allí en el galpón se quedaron mirándole cómo se elevaba por encima de todo. Hermanos,
¿Sabe qué es triste muchas veces? Que aunque como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. A veces nos pasa lo de esta águila. Queremos aferrarnos de algo que verdaderamente no somos. Y la gente va a empezar a notar que ciertamente somos diferentes, que hablamos distinto, que nos comportamos de otra manera, que actuamos tan diferente a lo que hace el mundo, que nos empiezan como aquella águila a señalar, a criticar, pero luego nos empezarán a envidiar. Y finalmente no encontraremos espacio en el mundo. Es triste ver cómo algunos cristianos gastan su tiempo y energía tratando de identificarse con un mundo al cual no pertenecen. ¿Qué hacen las águilas? Se elevan hasta el cielo. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este es el comportamiento natural de los mundanos. Esta es la forma de actuar común de aquellos que no tienen temor de Dios. Por eso, Pedro, ¿qué nos dice a nosotros como cristianos? Basta ya. Si queremos ser águilas, no podemos andar sobre la faz de la tierra. No podemos identificarnos con gallinas, ni con patos, ni con los pajaritos. Las águilas vuelan sobre lo más alto. Los cristianos, ¿dónde tenemos nuestra morada? En el cielo. Somos peregrinos de este mundo. Así entonces, hermanos, ¿cuál es la primera lección que nos dan las águilas? No gastemos nuestro tiempo. No gastemos energías identificándonos con aquello que no somos. Por el contrario, vivamos de tal forma que mostremos nuestra naturaleza espiritual de cristianos. Recordemos, no somos gallinas, no somos patos, no somos pajaritos. Comportémonos como lo que verdaderamente somos. Ahora bien, volvamos una vez más al texto con el que comenzamos la lección de este día. Porque como les dije al principio, allí encontramos dos grandes enseñanzas en relación con las águilas. Job capítulo 39, versículos 27 al 28. Job 39, 27 al 28. Dice la palabra de Dios: se remonta el águila por tu mandamiento, y note, por favor, y pone en alto su nido. ¿Dónde ponen el nido las águilas? En lo más alto de las montañas. Hermanos, muchas aves, y ustedes lo saben, ponen sus huevitos sobre los árboles. Incluso hay algunos que los ponen dentro de los árboles. Otros los ponen en la superficie de la tierra. Y hermanos, hace unos años, yo no sé si ustedes lo recuerden, salió por las noticias el tremendo problema que había en un pueblito llamado Sagún, en la costa norte de Colombia,
Porque muchas aves estaban poniendo sus nidos en los postes de la luz, de la energía. Y hermanos, habían muerto ya bastantes aves y el problema era que al causar este tipo de corriente, pues se iba la luz en buena parte del pueblo. Pero el ave que estamos estudiando esta noche, esta tarde, el águila, siendo un animal que pertenece a las alturas, pone su nido en lo más alto, en la cumbre de la montaña. ¿A dónde lleva sus polluelos? Allá, donde sean inalcanzables. Hermanos, ¿pero por qué un águila hace tal cosa? Sencillo. Pone su nido en lo más alto de las peñas, porque allí muy pocos depredadores pueden llegar. ¿Qué busca entonces? Proteger a sus polluelos. ¿Qué nos enseña el águila con esto, hermanos? Pensemos por un momento en nuestros hijos. Pensemos por un momento en nuestros nietos. Pensemos en nuestros pequeñitos. Lastimosamente, muchas veces nosotros como padres, en lugar de proteger a nuestros hijos del mundo, de la contaminación espiritual que nos rodea, hacemos como Lot. ¿Recuerdan qué hizo Lot? Se fue buscando aumentar sus bienes y ganancias materiales al lugar donde al final perdió a toda su familia. A veces hacemos lo de Lot. Por buscar vivir de una mejor manera, hablando desde un punto de vista económico, material o incluso social, ponemos en riesgo los principios morales y espirituales de nuestros seres queridos. ¿Pero qué nos enseñan las águilas? ¿Dónde deberían estar nuestros hijos? Allá, cerca de la presencia de Dios. En las alturas, donde muy pocos pudieran alcanzarlo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 23, fijémonos en la gran enseñanza de aquella mujer llamada Jocabed. Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, ¿qué hizo su señora madre? Fue escondido. ¿Qué hicieron con su pequeño? ¿Qué hicieron con su bebé? Fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Qué nos enseñan los padres de Moisés? Nuestros hijos deben estar, ¿qué? Protegidos. Nuestros hijos deben estar, ¿qué? Sobrevalorados, sobrecuidados, hermanos. Lastimosamente hoy muchos padres no hacen lo que esta mujer hizo. No, que toca trabajar. No, que tengo muchas obligaciones. No, que me toca hacer esto, hacer aquello. Y hoy en día, en lugar de que las madres críen a sus hijos, a veces es la televisión la que está criando a sus hijos. O los amiguitos. O la abuelita en el mejor de los casos. O una familiar. Por no decir a veces, en clases un poco más privilegiadas, la empleada de servicio, la mucama. Pero eso no hacen las águilas. El águila no pone a la gallina a cuidar a sus polluelos. No pone a los patos. No, mis hermanos. Dice también Proverbios 27. Fijémonos en este texto que muchos conocemos, pero yo se los voy a leer aquí de una versión, nueva traducción viviente. Dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él.
¿Qué hace el justo con sus hijos? ¿Qué hace el justo con sus hijos? Les enseña lo necesario. Les enseña a caminar en integridad. Y por eso, ¿cómo son criados? ¿Cómo crecen? Ahora, fijémonos también en Proverbios 22:6. La Nueva Traducción Viviente dice, Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto. Vuelvo a leerlo. Dirige a tus hijos por el camino correcto, pues cuando sean mayores, no lo abandonarán. Hermanos, nosotros muchas veces como padres le damos una buena educación a nuestros hijos. Muchas veces como padres nos esforzamos para que tengan buena ropa, para que coman bien, para que no pasen de pronto por las necesidades que muchas veces nosotros tuvimos que pasar. Que nuestros hijos vivan un poquito mejor de lo que nos tocó a nosotros. Pero muchas veces, lastimosamente, nos enfrascamos tanto en darles esa buena vida desde un punto de vista intelectual, social o material, que se nos olvida que más importante que todas estas cosas es darles o criar a nuestros hijos en el temor y la disciplina del Señor. No les damos lo que más va a necesitar en este mundo. Y por eso, mis hermanos, estamos llenos de grandes ingenieros, de médicos prominentes, de profesionales destacables. Pero, como seres humanos, muchas veces, ¿lo ven? No es raro que veamos en las noticias el gran actor, el famoso deportista, el reconocido científico, ¿envuelto en qué? En escándalos, en corrupción, en cosas muchas veces indecibles. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que dice Proverbios 22:6. Les enseñamos a trabajar. Les enseñamos a estudiar. Les enseñamos a hacer muchas cosas importantes en este mundo, pero no les enseñamos a buscar la presencia del Señor. Y allí fracasaremos. ¿Qué nos enseñan entonces las águilas, mis hermanos? ¿Qué nos enseñan las águilas? A poner a nuestros hijos cerca de la presencia de Dios, tan alto como podamos. Y para terminar esta lección, espero que sea de su edificación, quiero que analicemos ahora el alimento de las águilas. ¿Qué es lo que comen? Observemos la dieta tan particular de las águilas, para que podamos aprender a través de ellas de dónde obtienen su energía. Dice así la palabra de Dios en Job capítulo 9 versículo 26. Job capítulo 9 verso 26. Pasaron cual aves veloces como el águila que se arroja sobre su presa. ¿Qué es lo que hace el águila? Se arroja, es un animal carnívoro, es un animal cazador. El águila no es un carroñero, no se alimenta de desechos, se alimenta de presas vivas, pero sobre todo muy bien escogidas. Ella sabe que tiene que comer. Por eso, a lo anterior, añadamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, que es el principio que quiero resaltar aquí. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
Tres cosas nos enseña el apóstol Pedro a través de este versículo. Primero, ¿qué debemos comer? Leche espiritual no adulterada. Segundo, ¿cómo debemos comerla? Como niños recién nacidos. Un bebé cuando está hambriento, qué escándalo, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a callar uno? No se va a callar. Y mientras más usted lo haga esperar, más grita, más llama la atención, hasta que toca alimentarlo. Y solamente así se queda calladito. ¿Qué es lo que debemos comer? La leche espiritual no adulterada. ¿Pero cómo? Con ansiedad, con ganas. No, sí tengo hambre. No, hermano, cuando usted tiene hambre, ¿usted qué hace? Busca con precipitud su alimento. Y cuando se lo sirven, déjeme decirle, se lo come con ganas. No hay nada tan rico como comer con hambre, hermano. Y que sea un plato nutritivo, un plato delicioso, usted sabe, ¿no? Y lo tercero que nos enseña este versículo, ¿por qué debemos alimentarnos de esa y de esa manera? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué debemos hacerlo? Para ser salvos. Hermanos, es interesante cuando nosotros analizamos el proceso por medio del cual un águila captura a su presa. Todo el cuerpo del águila, hermanas y hermanos, está diseñado exclusivamente para atacar a una presa. Como ustedes saben, las águilas se alimentan principalmente de carne. Así que su dieta depende del hábitat en donde se encuentre. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús, nuestro Señor, le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De quién también vivirá? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Hermanos, ¿está leyendo usted la palabra de Dios? ¿Está meditando en lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿Será que estamos estudiando adecuada y continuamente los estatutos divinos? Ese es nuestro alimento, y si no comemos con ansiedad, con precipitud, con continuidad, aquello que nos proporciona vigor, energía, desde un punto de vista espiritual, nos vamos a enfermar. Y con el tiempo, nos vamos a morir. Los ojos del águila están diseñados para ver 6 veces más que los de un ser humano. Un águila está en la capacidad de ver a su presa, atérrense, a 10 kilómetros de distancia. Sus alas están diseñadas de forma aerodinámica. Sus garras son poderosas y efectivas. Cuando un águila desciende sobre su presa, existen más del 83% de posibilidades de éxito. Y se contabilizó el descenso de un águila para capturar a su presa. La velocidad fue de 240 kilómetros, hermanos. Como podemos observarlo, cuando un águila se propone a cazar, lo va a lograr. Pero nosotros, ¿será que estamos haciendo lo mismo para alcanzar el reino del Señor? La palabra de Dios dice, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de los malvados y de los impíos? Tenemos que adaptarnos de tal manera que podamos
alcanzar lo que queremos. Corred, decía el apóstol Pablo, pero corred de modo que obtengáis el galardón. Muchos a la verdad corren, pero solo uno es premiado. Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, amarás al Señor ¿cómo? Con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así como el águila está plenamente adaptada para cazar, nosotros debemos adaptarnos totalmente para amar a Dios, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones y comportamiento. Ese es el verdadero cristiano. Y ese es aquel que logrará alcanzar el cielo. Para concluir este primer estudio, mañana seguimos con el otro, porque hay otras cosas que nos enseñan las águilas. Hoy vimos 3 grandes lecciones sumamente importantes que podemos aprender por medio de las águilas. En primer lugar, las águilas nos enseñan a comportarnos como criaturas celestiales, porque su hábitat natural está en las alturas. En segundo lugar, las águilas nos enseñan a poner nuestros nidos en lo más alto de la peña. Esto nos enseña que debemos proteger a nuestros hijos, que debemos cuidar de nuestros pequeñitos. Hay muchísimos peligros en el mundo en que vivimos. Y no estoy hablando solamente de los peligros que todos sabemos. Peligros del ladrón, peligros de un secuestro, peligro de la... No, estoy hablando de los peligros espirituales. Que como dice la Biblia, el diablo anda como un león rugiente. Esto nos enseñan las águilas en segundo lugar. Y finalmente, hermanos, las águilas nos enseñan a escoger muy bien el alimento, a comer todo aquello que sea necesario para mantenernos vivos, enérgicos, fuertes desde el punto de vista espiritual. Así entonces, hermanos, Dios nos permita ser como las águilas. Tal vez usted haya escuchado el himno, como las águilas. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para hacerlo. Muchas gracias, hermanos, por su amable atención. Dios les bendiga.